En este programa está expresándose Omar Ramírez Torres. Él es el presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Jalisco y nos está tocando un punto verdaderamente importante. Usted, que es persona física, ¿cómo va a resentir la reforma fiscal? Mira, en este tema de los que reciben sueldos y salarios o asimilables a salarios, hay un esquema de asimilables, sobre todo aquellos que trabajan en una sociedad civil, que son como asociados, socios y reciben remanente. Es el mismo esquema para quien recibe un sueldo y salario. Y tienen básicamente dos aspectos a considerar en esta reforma. Uno, la tasa de impuesto se incrementa dependiendo del nivel de ingresos que obtengas. Si eres de los que ganan al año, obtienes ingresos de 750,000 pesos hacia abajo anual, pues tu repercusión es menor. Pero si empiezas a ganar más de 750,000 a 1,000,000 de pesos, se empieza a incrementar la tasa de impuesto para llegar a personas que reciben ingresos mayores a 3 millones de pesos al año, la tasa máxima, que es del 35%. Ese es por un lado. Entonces habrá que ver en qué rango me encuentro de manera anual, porque tendré en todo caso una afectación de incremento de tasa. De 750 a 1,000,000, ¿cuánto pagan? 32%. 32. De 750 hacia abajo. Es dependiendo, porque es un impuesto progresivo. Es decir, es probable que los que ganen alrededor de 500, su tasa ande alrededor del 15 o del 17% más o menos. Y no es que el que gane 1,000,000 se le dobla la tasa, no. Es un impuesto, se llama progresivo, que entre más gano, pues más es mi impuesto. No proporcional, sino es dependiendo el nivel. Pero más o menos en los de 500,000 está una tasa de entre el 17 y 18%. Y los que en realidad es la práctica en México, señor, ¿quién va a ganar 500,000? Eso, bueno, pues a lo mejor las secretarias de los diputados, pero en este caso, el que gana 100,000, 150,000 pesos al año, ¿cuánto paga? No tiene ninguna repercusión. Es importante decirlo. Los que tienen ingresos, podemos decir, entre 5 y 7 salarios mínimos, más o menos, no hay una repercusión directa, ¿no?, en cuanto al ingreso. Eso es muy importante mencionarlo. Esa parte fue de ese grueso de contribuyentes de población, pues sí, efectivamente no fue afectada en ese sentido en cuanto al impuesto directo por su ingreso, ¿sí? Sin embargo, hay quienes por razones personales tienen una serie de gastos que la ley permite deducir, sobre todo gastos médicos, gastos funerarios, intereses hipotecarios, que son deducciones que la ley permite que las colegiaturas, inclusive hasta la educación de bachillerato, permite la ley deducirlas de manera anual a las personas que reciben sueldos y salarios. Estas deducciones fueron topadas. Es decir, antes, si tú tenías intereses hipotecarios, colegiaturas, gastos médicos, gastos funerarios de familiares directos, pues podías deducirlo la cantidad que sea. Hoy pueden deducir hasta un tope del 10% de su ingreso. Es la otra repercusión que tuvo este sector, aunque este tope del 10% es para algunas de estas deducciones, ¿sí? No para todas, sino sobre todo en el tema de gastos médicos mayores y en el tema de gastos funerarios. Bueno, gastos médicos cual sea, no nada más las pólizas de seguro, sino alguna operación, en fin, están topados al 10%. Si tú ganas 100,000 pesos, pues nada más puedes deducir hasta 10,000 pesos, paga sobre 90. Ahora, para los que tienen muchos ingresos, más de 900,000 pesos de ingresos anuales, está topado esta deducción del 10%. O sea, es el 10% de tu ingreso o
hasta 94,000 pesos más o menos que está fijada la deducción. Es decir, si tú ganas 1,500,000, no es que puedas deducir 150,000, sino hasta 94,000 pesos. Entonces, este sector medio, por llamarlo de alguna manera, pues sí está afectado en cuanto a la limitante de sus deducciones personales que pueden hacer de manera anual. Este efecto se va a vivir hasta el año 2015, en el mes de abril, que es la fecha en que se va a presentar la declaración anual de este año 2014. Esto hace porque aquí lo que se estuvo difundiendo también mucho es que, a ver, muchos países su tasa máxima de impuesto de las personas físicas es 35%, como Estados Unidos. Entonces lo que estamos haciendo pues es igualarnos a la media del mercado internacional. Está bien, pero el tema es que esa es la tasa, por llamarla corporativa, la tasa general. Sin embargo, con esta limitante que hay de deducciones, que no lo tienen otros países, provoca que tu tasa efectiva de impuesto pues, sea muy distinta. Un ejemplo, alguien que gana 1,000,000 de pesos al año en México con todas estas limitantes y en condiciones normales probablemente andará pagando ya una tasa efectiva de impuesto del 24%, 25%, cuando alguien similar, por ejemplo en Estados Unidos, su tasa con ese mismo nivel de ingreso, ya la tasa efectiva, quitando lo que puede deducir, andará alrededor del 15%, y ya no digamos Chile, que Chile tiene una tasa mucho menor. En este ejemplo de nivel de ingresos, Chile andará en el 8 o 9%. Entonces, ahí es donde hay una discrepancia por el tema de las limitaciones en lo que Bien, puedo Omar, tenemos una inquietud del auditorio y dice lo siguiente: oye, ¿por qué ahora yo tengo un ahorro en el banco y mi ahorrito es para enfrentar mis dificultades económicas en la casa, pero ahora la tasa que es tan poquita que me paga el banco por mi ahorro está grabada? ¿Cómo está eso? Bueno, no es que esté grabada, más bien el tema es, probablemente el asunto se refiera al tema de yo tengo dinero ahorrado en la cuenta bancaria y va a estar fiscalizado. Eso definitivamente sí. El asunto y todo se aterriza finalmente en el origen de los recursos. Puede ser que tú tengas tu cuenta de ahorros, tengas 100,000 pesos que has generado en el tiempo, probablemente la puedan fiscalizar, probablemente, y aquí lo resalto porque no es que vayan ya a irte no, probablemente. Y en esa probabilidad lo único que te van a decir, oye, ¿de dónde son estos 100,000 pesos? Y sobre eso fueron mis ahorros que gané y aquí te muestro que tuvo sueldos. Ahí se para cualquier situación de fiscalización. Entonces lo más importante en este tema de los ahorros, de las cuentas bancarias, siempre es tener identificado el origen del recurso para en un momento dado pues tener la justificación de por qué lo tengo. Ese va a ser la mecánica. Y en cuanto a las utilidades que representa una inversión en bonos, en el banco, en lo que fuere, ¿las utilidades están grabadas? Sí, pero realmente son tasas razonables y depende de los montos, o sea, realmente habrá que ver qué tipo de inversión, habrá que ver los montos, inclusive si son operaciones de bolsa, que ese es un sector que se grabó finalmente las operaciones en bolsa, que normalmente algunas inversiones de riesgo van para la bolsa. Ese tipo de inversiones sí hay una afectación de impuestos, pero hay otras inversiones por montos y por las características del tipo de inversión, pues que no ni siquiera pudieran estar grabadas, ¿no? Entonces dependerá mucho del tipo de inversión. Bien, Omar, hay una cuestión: ¿cuáles son las principales diferencias entre el régimen fiscal anterior y el régimen que resultó de la reforma? Mira, a los diferentes tipos de contribuyente les afecta de manera distinta, ¿no? El tema de asalariados es un tema de incremento de tasa y una limitación de deducciones. En el tema de pequeño contribuyente cambia su régimen totalmente y es un asunto de que ahora habrá que entrar al ambiente electrónico emitiendo una factura o varias facturas dependiendo del nivel de exigencia de sus clientes, y que pagan ahora sobre una base de utilidad
a diferencia de como venían, que era sobre una base de ingreso, y que para poder hacer ciertas deducciones tendrán que usar el sistema financiero como forma de pago. Y al sector, por ejemplo, de empresas, las sociedades mercantiles, hay una afectación importante, que inclusive es la principal razón de amparos que ha habido o que existieron en este año por parte de las empresas, que les limitaron una deducción importante. Las empresas que tienen trabajadores, los trabajadores reciben sueldos y prestaciones. Esos sueldos y esas prestaciones que reciben los trabajadores pueden ser prestaciones que estén grabadas para impuesto para el trabajador, o pueden ser que la ley los exenta. Ejemplo, el aguinaldo. Cuando las personas reciben aguinaldo, una parte sí les graba impuestos al empleado, y otra parte hasta 15 salarios mínimos están exentos, y el resto pues está grabado. La cuestión que repercute a las empresas es que la parte exenta, la parte que no paga impuesto trabajador por sus prestaciones, las puede deducir solamente al 47%. ¿Y antes? Al 100%. Entonces es una afectación importantísima para las empresas. Inclusive la industria maquiladora alzó la voz de manera enérgica, y a ellos afortunadamente les sacaron un decreto para que sí los puedan deducir al 100%. Pero al resto de las compañías tienen esa problemática. Omar, pero si la ley es pareja, ¿por qué hace estas excepciones? De hecho, precisamente ese es el motivo de los amparos de las empresas, ¿no? Una inequidad en la determinación de los impuestos. Parece ser, y aquí pues probablemente tenga una consecuencia en favor de las empresas, porque definitivamente es algo injusto y algo que merma así el desarrollo de las empresas, porque pues para algunas empresas este concepto representa una cantidad importante. Entonces es uno de los cambios de trascendencia. Omar, una pregunta que quiero por favor que le expliques después de una pausa es: ¿por qué a unas empresas, corporativos grandísimos y poderosos, en lugar de cobrarles impuestos, les regresan miles de millones de pesos? Contéstanos esto después de esta pausa.